Muy buenas, hoy vamos a intentar descifrar a uno de los pensadores, la verdad, más complejos del siglo XX, Kenneth Burke, y vamos a ver cómo su idea del mito es en realidad la clave para entenderlo todo, no solo su obra, sino de paso también nuestro propio mundo. Vamos a arrancar con una pregunta que lo va a enmarcar todo. A ver, ¿y si nuestro mundo, nuestras sociedades, lo que creemos, cómo actuamos, estuviera en realidad moldeado por guiones ocultos? Por historias, por mitos, que están ahí funcionando en segundo plano sin que nos demos cuenta. Pues bueno, esa es la premisa que vamos a explorar. A ver, seamos sinceros desde el minuto uno. El propio editor de la colección de libros de la que sacamos esto lo admite, ¿eh? Leer a Burke no es fácil. Puede ser un hueso duro de roer. Pero bueno, para nosotros eso no es un obstáculo, sino todo lo contrario, es un reto fascinante. Porque, de verdad, descifrar a Burke merece muchísimo la pena. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por dónde se empieza con un pensador tan complejo? Pues mira, por la persona misma. Y aquí ya empieza el lío, porque Berg se resistía totalmente a que lo encasillaran en una sola categoría. Y es que es justo ahí, en esa resistencia, donde está gran parte de su genialidad. Fijaos, es que es increíble la cantidad de etiquetas que se le pueden poner. Crítico literario, filósofo, sociólogo, antropólogo, teólogo y hasta crítico social y ecologista. O sea, Berg no era un experto en una sola cosa, era un pensador que lo que hacía era conectar ideas de todos estos campos. Y eso, claro, es lo que hace que su obra sea tan rica y, bueno, a veces tan compleja. Es que su vida cubre casi todo el siglo XX. Empezó a publicar en los años 20 y 30, en plena Gran Depresión y con el ascenso del fascismo. Luego, a mediados de siglo, desarrolla su teoría más famosa, la del dramatismo. Y ya en sus últimos años se centró muchísimo en la ecología. O sea, su pensamiento no era para nada estático, iba evolucionando con el mundo que le rodeaba. Entonces, claro, con tantísimas etiquetas y una carrera tan larga, la pregunta es, ¿hay algo que una todo esto? ¿Algún hilo conductor? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y ese concepto central, esa llave maestra que nos permite entender toda su obra, es el mito. Y esto es absolutamente crucial. Para Burke, el mito no es un tema más de los que trata, no. Es el núcleo, es el hilo conductor que lo conecta absolutamente todo. Desde sus primeros análisis literarios hasta su preocupación final por la ecología. Esta cita, vamos, lo deja clarísimo. Burke es fundamentalmente un teórico del mito. O sea, no es que fuera un tema que le interesaba, entre otros, no. Es que toda su forma de pensar se basa en entender qué son los mitos y, lo más importante, cómo funcionan en la sociedad. Y aquí es donde Berg de verdad rompe con todo lo que solemos pensar. Hay que olvidarse de la idea de que los mitos son solo cuentos de dioses griegos o leyendas antiguas que se quedaron en el pasado. Para Berg, el mito está vivo. Es una fuerza activa, una fuerza presente que moldea nuestras instituciones, nuestras costumbres, nuestra forma de ver el mundo. Ahora mismo, en este preciso instante. Vale, pues vamos a meternos más a fondo en esto. Ahora que ya sabemos que para Burke el mito es algo vivo y actual, vamos a ver las dos funciones esenciales que él dice que cumple todo mito en la sociedad. Es como una moneda, ¿vale? Con dos caras, y las dos son igual de importantes. La primera cara de esa moneda es lo que él llamó la temporalización de la esencia. Sí, sé que suena un poco complicado, pero la idea es brillante, de verdad. Es básicamente el proceso de coger un principio abstracto, algo atemporal como, no sé, la justicia o la libertad, y convertirlo en una historia. Una historia con su principio, su nudo y su desenlace. De repente la idea abstracta se vuelve un relato que podemos contar y entender. Y aquí viene la segunda cara de la moneda, que es la función social. Una vez que ya tenemos esa historia, ¿qué pasa? Pues que se usa para legitimar el presente, para justificarlo. Esa historia lo que hace es anclar una costumbre o una institución de hoy en día en un pasado que se presenta como sagrado, y al hacerlo le da una autoridad que hace que nos parezca natural, incuestionable. Y así es como el mito moldea la sociedad. Primero, crea el relato, y después usa ese relato para justificar el presente. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? Porque Burke, claro, no se quedó solo en la teoría. Él desarrolló todo un modelo para explicar la mecánica de cómo estos mitos se representan, se actúan en nuestra vida social. Y a este modelo lo llamó dramatismo. A ver, para Berg, la sociedad es básicamente como una obra de teatro. Lo primero, el dramatismo. La vida social no es una máquina, es un drama. Somos actores en un escenario. Segundo, el ritual. Muchas de nuestras acciones diarias son en realidad rituales simbólicos, expresan nuestras creencias más profundas. Tercero, la piedad. Y ojo, que este es un término clave en Berg. No se refiere a la religión, ¿eh? Habla de la lealtad a las reglas no escritas de ese drama, de nuestro sentido de qué pega con qué.
Y por último, el victimismo. Cuando el drama se tuerce, cuando algo va mal, las sociedades necesitan restaurar el orden. ¿Y cómo lo hacen a menudo? Uniéndose contra un chivo expiatorio, un culpable común. Y con esto llegamos a la parte final, que la verdad es quizá la más importante. Vamos a ver cómo todas estas ideas que Burke formuló hace ya décadas son increíblemente relevantes hoy en día. Es casi como si nos hubiera dejado una advertencia para nuestro tiempo. Es que es fundamental entender esto. Burke no era un anticuario, no estudiaba el pasado por el pasado. Su análisis de los mitos estaba siempre anclado en la modernidad. A él lo que le preocupaban eran los mitos de su época y, por tanto, los que hemos heredado nosotros. Y esta comparación lo ilustra a la perfección. Burke ponía frente a frente la piedad tradicional, esa lealtad a un orden cósmico sagrado, con lo que él llamó la psicosis tecnológica. ¿Y qué es eso? Pues para él era nuestra fe ciega totalmente acrítica en que el progreso y la tecnología lo van a solucionar todo. Esa, decía él, es la nueva enfermedad, uno de los mitos más peligrosos de nuestro tiempo. En sus últimos años, de hecho, estas preocupaciones se fueron haciendo cada vez más intensas. Criticaba la idea del progreso por el progreso, sin más, la explotación del planeta y, sobre todo, ese mito moderno de que la tecnología por sí sola lo puede resolver todo. Y claro, este mito crea su propio drama, con sus propias reglas de piedad, una lealtad absoluta a la innovación a cualquier precio. Y él, en cambio, abogaba por recuperar una perspectiva mucho más humilde, una en la que reconozcamos nuestro lugar dentro de la naturaleza, no por encima de ella. Y así llegamos al final, con una pregunta que Burke nos deja ahí, flotando en el aire. Si aceptamos que la vida es un drama ritual y que casi siempre se necesita un chivo expiatorio, ¿cuál es el gran mito que guía nuestra sociedad hoy en día? Y más importante todavía, ¿quién o qué está siendo la víctima de ese mito?